Hola niños, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren bien, recordando que hoy es día domingo donde alabamos al Señor, donde dedicamos este tiempo para escuchar de su palabra. Espero que esta semana haya sido bonita para ustedes, que el inicio de clases, yo sé que no es como ir a lo mejor presencial, han tenido muchas tareas, muchos trabajos, pero ya con el tiempo se van a ir acostumbrando y nos vamos a ir acostumbrando. Así que espero que hayan tenido una bonita semana, cansadora pero bonita, y recuerden que siempre Dios les da la fuerza para poder enfrentar lo que viene en la vida. Siempre Dios nos fortalece, ¿ya? Así que vamos a comenzar con un momento de oración. Vamos a dar gracias por este día, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que junten sus manitos. Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias porque usted es todopoderoso, Señor. Te damos gracias porque usted es fiel, Señor. Gracias porque tú nos amas y nos amas incondicionalmente, Señor. Dios mío, te pido por esta clase para que usted la esté guiando, Señor, para que desde ya toque los corazones de los niños, Señor, y que ellos y yo podamos guardar tu palabra en nuestras vidas, Señor, y podamos ponerla en práctica. Pido por cada niño que está viendo esta clase que tú los bendigas, Señor, y también por nuestra iglesia, Señor, y por nuestro pastor para que tú lo guíes en cada cosa, Señor, que vaya a ser que sea por voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Ya, niños. Antes de comenzar, les voy a poner una canción. ¿Ya? Voy a poner una canción relacionado a lo que nosotros estamos viendo. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra. El yelmo de la salvación. Con la coraza de justicia. Y el escudo de la fe. El cinturón de la verdad. Y con mis pies yo saltaré. Y con mi voz yo cantaré. Soy escogido, aunque venga la prueba. En oración me levantaré. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura.
Ahí vimos, espero niños que les haya gustado la canción, ahí vimos lo que empezamos a aprender esta semana, la semana pasada, acerca de la armadura de Dios, ¿cierto? Decíamos que nosotros éramos soldados para Dios y cada parte, como los soldados ocupan casco, ocupan corazas, ocupan escudo, cada parte de nuestra armadura es para hacer frente a las artimañas del diablo, como decía el versículo pasado. Entonces, tenemos que prepararnos con esa armadura. Tenemos que armarnos de soldado, pero no con una armadura así como los soldados cuando, de metal cuando van a la guerra, sino que es una armadura espiritual. ¿Ya? Es una armadura espiritual y es importantísimo que ustedes lo guarden en su corazón y lo practiquen, niños. Importantísimo. La tía ya está grande, está adulta y, y conoció a Dios ya siendo grande. Ustedes están creciendo en los caminos de Dios y es importantísimo que ustedes sigan en los caminos de Dios, que conozcan a Cristo, que sepan las promesas que Él les dio y sepan el gran sacrificio que hizo por ustedes en la cruz, que hizo por ustedes en la cruz, por, por pagar por sus pecados, por las cosas que han hecho mal y que hemos hecho mal. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de una historia de unas personas de la Biblia que amaban mucho a Dios y ellos en todo momento, sea un momento bueno, sea un momento malo, ocupaban ese tiempo para cantar y alabar a Dios. No se olvidaban de que Dios, a pesar de que el tiempo fuera, hubieran problemas en la casa, hubieran problemas en el trabajo, hubieran problemas en la escuela, a pesar de eso, ellos estaban alabando a Dios. Ellos no se olvidaban. Ellos cada día ponían ese escudo, ponían esa armadura de Dios en su vida. Así que les voy a mostrar la historia que vamos a aprender y después vamos a seguir con la clase. ¿Ya? Así que atentos. Esperen un poquitito. Estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero Vamos a ponerlo de nuevo. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero amaban a Jesús e hicieron algunas cosas muy diferentes. Veamos cómo compartieron a Jesús. Pablo y Silas andaban en la ciudad. Una muchacha que tenía un espíritu malo los seguía. Sus amos ganaban mucho dinero escuchando a este espíritu malo y luego diciendo a la gente lo que iba a ocurrirles. Durante varios días la muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Finalmente Pablo se volvió hacia la muchacha y ordenó al espíritu malo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». El espíritu malo salió de la muchacha inmediatamente y ella se quedó quieta. Los amos de la muchacha se enojaron mucho. Ellos arrastraron a Pablo y a Silas hasta el palacio de los gobernantes de la ciudad. «Estos hombres son judíos y nos están causando problemas. Están enseñando cosas que son contra la ley que nosotros practicamos». Una airada multitud se reunió y comenzaron a golpear a Pablo y a Silas con palos. Entonces los gobernantes echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Aunque tenían mucho dolor, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios.
Cerca de la medianoche la tierra comenzó a temblar tan fuerte que las puertas de la cárcel cayeron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero estaba seguro de que todos los prisioneros se habían escapado. Comenzó a temblar lleno de temor. Creía que sería castigado porque los prisioneros se habrían escapado. Pero entonces Pablo gritó. Todos estamos aquí. Tráiganme una luz. Corrió para ver por sí mismo. Ni un solo prisionero había escapado. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo. Antes de que amaneciera, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Pablo y Silas hicieron lo correcto. Ellos alabaron a Dios cuando les ocurrieron cosas malas y mostraron al carcelero el amor de Jesús. Tú puedes compartir a Jesús así. Ahí está la historia, niños. ¿Vieron a Pablo y Silas? La historia de hoy nos muestra de que el carcelero, las personas que estaban a cargo de la cárcel no eran personas buenas, eran personas malas. Y si a ellos se les escapaba o tenían algún problema con uno de los presos, a los mismos carceleros los mataban. Entonces, Pablo y Silas pudieron haberse puesto tristes porque los encarcelaron, pudieron haber pasado eso, pero ellos prefirieron alabar a Dios, prefirieron orar a Dios y lo que ellos sentían, entregárselo a Dios. Y así también, como ellos lo hicieron, otras personas conocieron a Cristo. Entonces, niños, acá nosotros vemos que, ¿se acuerdan que estos carceleros eran crueles? Acá vemos que aunque ellos eran crueles, Pablo y Silas no hicieron nada malo. Incluso no se arrancaron de la cárcel. No se arrancaron y se quedaron ahí. Y Dios les dio esa vía de escape, pero no lo hicieron. Nosotros debemos recordar, ¿se acuerdan que hablábamos de la armadura de Dios? Nosotros debemos recordar de que en el caso de ustedes, el problema de ustedes, el problema que tienen ustedes, no es un problema con un compañero de curso, no es un problema porque la profe es muy pesada, o a lo mejor porque mi mamá es pesada. Ese no es el problema. El problema nosotros lo tenemos contra otras cosas. Porque cuando nosotros aprendemos de Dios, el problema lo tenemos con Satanás. Lo tenemos con Él que nos quiere hacer daño. Él quiere dañar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada el versículo que aprendimos? En Efesios 6, del 10 al 11, decía, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Por qué dice? Porque para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. El diablo quiere hacer muchas cosas malas a nosotros. Quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Pero Dios nos dice que nosotros nos tenemos que armar de esa armadura. Como las que la hablaba al principio, como los que la canción decía. Entonces, niños, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñar durante estas clases cómo armarnos de esa armadura. Lo más importante, recuerden, es leer la palabra. Y el que nos estemos memorizando los versículos no quiere decir que me voy a memorizar como un poema, sino que esas son promesas de Dios. Dios está hablando contigo. Dios está hablando con cada uno de ustedes a través de esto.
Por eso se llama la palabra de Dios. ¿Ya? Y para el miércoles hay muchos de los niños que se conectaron este miércoles pasado que ganaron una estrellita para su escudo. ¿Ya? Entonces, para el próximo miércoles tienen que aprenderse otro versículo. Y es el que sigue al que nos aprendimos. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Acuérdense, no es contra el compañero que me cae mal, no es contra el vecino que es pesado, no es contra la mamá, no es contra el profesor, sino contra poderes, contra autoridades. No autoridades se refieren a los carabineros, no ese tipo de autoridades. Contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Ya? Recuerden, nosotros nos ponemos esa armadura para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Ya? Entonces es necesario aprender cómo armarnos, ponernos esa armadura. ¿Ya? Así que Efesios 6:12 va a ser el compromiso para que este miércoles se lo aprendan. ¿Ya? Nos vemos, niños. Nos vemos este miércoles y vamos a tener un repaso de la clase, lo que aprendimos, de la vida de Pablo y Silas también, de lo que aprendimos, cómo fueron ellos y cómo a través de su testimonio, de lo que ellos hicieron, imagínense, muchos de los presos conocieron a Cristo y además el carcelero conoció a Cristo junto a su familia y se bautizaron. Muchas cosas Dios puede hacer con ustedes. Acuérdense que ustedes son instrumentos en las manos de Dios. Un besito grande, los quiero mucho y nos vemos este miércoles. ¿Ya? Recuerden aprenderse Efesios 6:12. Un besito.